19:30 horas. El expresidente Sebastián Piñera habla en exclusiva con Canal 13 y responden en buen chileno las dudas que quedan sobre la operación de una de sus empresas, Bancart, comprando acciones de una pesquera peruana en la época en que ese país había demandado a Chile por el límite marítimo en el norte de nuestro territorio. Vamos a hablar de eso esta noche. También, por supuesto, de las relaciones al interior de la nueva mayoría, el conflicto con el Partido Comunista y cómo ve ese conflicto y también el paro de los trabajadores del sector público, el diputado Giorgio Jackson de Revolución Democrática, que es nuestro invitado esta noche. De todo eso hablamos a partir de ahora en Buen Chileno por el 13. Bienvenidos. AFP Cupro, único número 1 en rentabilidad. Y T13.cl, Política y Negocios, presentan En Buen Chileno. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de En Buen Chileno en vivo por el 13, en esta noche de lunes, transmisión conjunta con T13 Móvil y con Tele 13 Radio, a esta hora para todo el país, saludando a los panelistas estables de En Buen Chileno, comenzando por Pilar Molina. ¿Cómo estás, Pilar? Muy buenas noches. Buenas noches, Iván. Me echaste de menos, yo sé. Mucho. Jorge Burgo, muy buenas noches. Buenas noches. Don Pato Fernández, muy buenas noches. Muy buenas noches. Luis Larraín, muy buenas noches. Buenas noches, Iván. Vamos a comenzar hoy con la entrevista exclusiva que para En Buen Chileno dio el expresidente Sebastián Piñera hace un par de horas nomás antes de tomar un avión rumbo a México, donde va a estar hasta el jueves en la mañana, o hasta el miércoles en la noche, en rigor. Todo esto en el contexto de una nota periodística que revela que una de sus empresas compró acciones de una pesquera peruana que se habría visto beneficiada con el fallo de La Haya, que delineó el nuevo límite marítimo entre Chile y Perú. Las implicancias de ese negocio, el eventual conflicto de interés que algunos acusan, la comisión investigadora y las eventuales querellas que algunos están anunciando, de todo eso habla el expresidente Sebastián Piñera en la siguiente entrevista. Después la comentamos con nuestros panelistas aquí en Buen Chileno. Presidente, la operación de Bancart que se ha denunciado hoy es una operación real. Quiero saber por qué se hizo esta inversión en una pesquera peruana. Por una razón muy simple. En abril del año 2009, antes de iniciar la campaña presidencial y mucho antes de asumir la candidatura presidencial, yo tomé dos decisiones. Primero, todas las inversiones financieras en Chile fueron traspasadas a fideicomisos ciegos, con instituciones financieras chilenas, bajo la regulación de la super de bancos o la super de valores, con el compromiso de que administraran esas inversiones con total autonomía y que no me informaran nada al suscrito. Pero adicionalmente tomé otra decisión. Con respecto a las inversiones fuera de Chile, yo decidí desligarme absolutamente de la dirección, gestión y decisiones de inversión que el Grupo Bancart tenía fuera de Chile y se lo encargué a un equipo de directores y ejecutivos profesionales. Ahora, ¿por qué esa decisión? ¿Por qué dejar las inversiones fuera de Chile, fuera de un fideicomiso ciego y por lo tanto con la posibilidad de ser Porque informado? la posibilidad de un conflicto de interés estaba con las inversiones dentro de Chile. ¿Recibía información de lo que pasaba fuera de Chile? Y lo que pasó fuera de Chile es que ese grupo de profesionales hizo cientos de inversiones. Por ejemplo, la inversión que se hizo en la empresa Exalmar representa menos del 0,5% del total de inversiones del Grupo Bancart. Es una inversión pasiva, no se participa en ningún directorio ni en ninguna administración. ¿Usted fue informado de esa operación? No, por supuesto que no. Son cientos de inversiones que además van cambiando, no son fijas y permanentes. Y esa inversión que se hizo es una de más de 100 inversiones, como le dije, representa menos del 0,5% y algo adicional. Esas inversiones eran decididas con total autonomía y sin ninguna información a mi persona por el equipo profesional del Grupo Bancart. Presidente, ¿no será mejor transparentar todas sus inversiones, todos sus intereses para despejar dudas? Bueno, cuando yo fui presidente tuve que hacer una declaración de patrimonio y de intereses y ahí declaré todo lo que la ley exigía. En esa época cuando yo era candidato no había ley, sí para los presidentes. Ahora existe una ley y por tanto si hubiese cualquier situación futura yo me voy a acoger y voy a cumplir al pie de la letra, en la letra y el espíritu de esa ley. Ahora, pero hay algo que es muy importante destacar. Yo entiendo que como expresidente, como hombre público y por la situación expectante que tengo en los estudios de opinión pública, mi situación sea analizada y escrutada con mucho rigor y con mucha profundidad. Pero lo que no voy a aceptar ahora ni nunca, porque todo tiene un límite, que se pretenda en forma tendenciosa
y a veces malintencionada, pretender afirmar que mi gestión como presidente de Chile, en la cual yo entregué todo mi esfuerzo, mi compromiso y mis capacidades a defender los legítimos intereses de Chile y los chilenos, sea puesta en duda. Vamos a ese punto. Hay gente que afirma, que asegura, hay políticos, parlamentarios que lo han dicho hoy, que en el fondo usted se habría beneficiado por la vía de esta inversión en esta empresa peruana de un fallo judicial no del todo favorable a Chile y que su interés personal entonces habría estado en contra del interés de Chile. Eso es absoluta y totalmente falso. En primer lugar, porque esa inversión, que es una de cientos de inversiones que hizo el Grupo Bancar, la decidió el Grupo Bancar sin ninguna participación mía. Pero en segundo lugar, hoy día me he enterado que es una inversión muy pequeña, que es menos del 0,5% del total de las inversiones, y además que la empresa Exalmar, como lo declaró hoy día públicamente, no tiene actividades en la zona sur del Perú. No tiene por ahora, dice. No tiene por ahora actividades en la zona sur del Perú y en consecuencia el fallo de La Haya no lo afecta en nada. Es lo que la propia empresa ha dicho. Pero podría beneficiarla en el futuro, porque es ambigua la declaración de la empresa. La empresa sostiene que no tiene actividades en la zona sur del Perú. Ahora, lo que es importante, y yo creo esto sí que dejarlo meridianamente claro, yo como presidente de Chile actué con total autonomía, con un solo objetivo esencial: defender y proteger los intereses superiores de Chile y de los chilenos. Y especialmente en el caso del diferendo limítrofe con Perú. Y por tanto, aquellos que pretenden establecer dudas, yo sostengo que lo hacen en forma tendenciosa, mal intencionada y en algunos casos miserable. Y por eso yo sostengo que está bien. Yo entiendo que las campañas políticas a veces hay ciertas campañas sucias, pero todo tiene un límite. Ahora, hay un flanco en todo este asunto. Sus negocios cada cierto tiempo están generando acusaciones, problemas, este tipo de polémica. Yo soy un hombre que tuve primero una vocación académica, fui profesor universitario durante más de 10 años de universidades chilenas y extranjeras, después inicié una carrera como emprendedor partiendo de cero y me tocó formar muchas empresas. A partir del año 88 yo decidí abandonar el mundo de las empresas y entrar al mundo del servicio público. Primero como senador, como presidente de un partido y como presidente de la República. Y por tanto mi preocupación de los últimos 25 años ha estado centrada y concentrada en el servicio público. Pero hay muchísimos testimonios de épocas en que usted era parlamentario o candidato y tenía negocios absolutamente vigentes y de los cuales se preocupaba. No, pero evidentemente que el Grupo Bancar, que pertenece a mi familia, tiene inversiones, eso no lo he negado nunca. De hecho, las explicité en mi declaración de intereses y patrimonio cuando fui electo presidente. Pero ahora este tema está resuelto, porque por primera vez, algo que nosotros impulsamos durante nuestro gobierno, existe una ley que regula la forma en que personas con patrimonios altos, como es mi caso, tienen que administrar esas inversiones. Y ahí se establece por ley lo que yo hice voluntariamente el año 2009, que es el fideicomiso ciego, e incluso se establece en algunos casos la obligación de vender ciertos activos precisamente porque pueden generar un conflicto de interés. Hacerlo en forma transparente y evitar los conflictos de interés. Se lo pregunto de otra manera, ¿no es una falta de criterio que su empresa o que sus ejecutivos hayan decidido hacer una inversión en una empresa pesquera en el contexto del litigio del mar de por medio? Bueno, los ejecutivos que administraban estas inversiones hicieron cientos de inversiones y el rol de ellos era administrar con prudencia y con eficacia esas inversiones. Yo nunca les pedí que invirtieran en nada, nunca les pedí que no invirtieran en nada, solamente les pedí que administraran esas inversiones con total autonomía y con una cuota de prudencia que significaba diversificar las inversiones. Habría sido más fácil, naturalmente, no diversificar, porque cuando uno diversifica tiene muchas inversiones. ¿Se falló la prudencia en este caso? No les correspondía a ellos hacer ese juicio. Y yo como presidente de Chile hice lo que creí era lo más transparente, que era un fideicomiso ciego para las inversiones en Chile y el resto del patrimonio invertirlo íntegramente fuera de Chile. Usted sabe que hay gente que piensa que el fideicomiso es tuerto o que el fideicomiso no funciona o que es fallido, que no hay confianza en esta separación que usted pretende entre los negocios y la política. Le puedo asegurar que durante mi periodo de presidente y mientras estuvo vigente el fideicomiso ciego no tuve ninguna información de ninguna naturaleza
de las decisiones de inversión que tomaron 4 instituciones financieras, que por lo demás estaban obligadas por ley a mantener el componente de secreto de ese fideicomiso. Si eventualmente decide lanzar una candidatura, ¿va a transparentar todas sus inversiones? Si eventualmente decidiera una candidatura, me voy a acoger 100% en la letra y el espíritu de la ley que hoy día está vigente. ¿Esta situación afectaría una candidatura suya? Yo creo que no, porque los chilenos saben muy bien que yo como presidente de Chile no me preocupé ni un segundo del interés particular y privado. Lo delegué en otras personas y dediqué todo mi esfuerzo, mi tiempo, mi dedicación y mis capacidades a servir los intereses de Chile y de los chilenos. ¿Es probable que ahora se instale una comisión investigadora y eventualmente que un parlamentario del Partido Comunista presente una querella por esto? Mire, yo les digo a las personas que presentan querella que tengan mucho cuidado, porque cuando abusan de su atribución pueden estar cometiendo ellos un delito, que es el delito de calumnia. Y yo le digo a usted, Iván, que categóricamente, yo acepto muchas cosas en política. Lo que jamás voy a aceptar es que se pretenda en forma tendenciosa, malintencionada y en algunos casos miserable, poner en duda que mi gestión como presidente tuvo un solo objetivo, al cual dediqué toda mi fuerza, mi energía, mis capacidades y mis compromisos, defender los intereses de Chile y de todos los chilenos. Buenas noches, presidente. Buenas noches, Iván. El expresidente Sebastián Piñera dando esta entrevista exclusiva para En Buen Chileno hace un par de horas nomás en sus oficinas ahí en Apoquindo 3000. ¿Qué les parece a nuestros panelistas en Buen Chileno, Jorge Burgos? Bueno, mira, a ver, yo no estoy en condiciones, no obstante que sea opositora a Piñera, en sostener que esta operación ponga en tela de juicio su independencia como presidente en un tema tan delicado como en el conflicto del límite marítimo con el Perú. Me parecería que sería atrabiliario de mi parte, ¿no? Hay parlamentarios que hoy día lo han sostenido. Está bien, pero cada uno se apega a estas cosas como se apega en la vida. Yo no creo que sea... Generalmente a mí me carga dictar sentencias cuando se trata de personas más cercanas a mí o también cuando se trata de personas más lejanas a mí. Yo creo que es una cuestión que hay que ser más cuidadoso con los antecedentes que hay. Pero dicho eso, a mí me parece que una vez más el tema de la política y el dinero tiene sus complejidades como estas, por ejemplo, que son conflictos que a lo mejor no son legales, pero que pueden ser de imprudencia importante. Por lo que he escuchado, me parece que los mandatarios de Piñera cometieron un grave error, a lo menos, porque él dice que ellos no tenían la obligación de hacer el juicio, tenían la obligación del juicio. Uno, un mandatario, le entrega un mandato, obviamente, no solo desde el punto de vista económico, espero yo, sino que también desde el punto de vista que cuestiones podían hacerse o legítimamente podían hacerse. No les pide sensibilidad política a su ejecutivo, digamos. Está bien, pero cierto criterio, ¿ah? Dicho eso, yo tengo impresión porque él dijo que va a cumplir con la ley, obviamente no es ninguna gracia porque todos tenemos que cumplir con la ley. Efectivamente, la ley vigente no solo obliga a fideicomisos, sino que también a enajenaciones, cuando no es suficiente el fideicomiso por el conflicto de interés que se puede poseer en condición de autoridad versus la propiedad que se tiene respecto a una empresa, por ejemplo, que contrata con el Estado. Claro. Entonces, yo sería muy bueno a propósito de una cosa que dijo él, pero no me quedó suficientemente clara, que él hiciera un disclosure, una transparencia de todas las inversiones que hizo bancar en ese periodo. Sería bien importante para que no estén saltando, porque él hace un distingo también. Yo algunas cosas las vi en fideicomiso, esas otras no estaban en fideicomiso. Es una decisión autónoma, pero no sujeta al secreto. En consecuencia, creo que es bien importante que se pueda hacer transparencia sobre eso para evitar estos malos entendidos o estas noticias de última hora que se prestan, obviamente, para confusiones y para declaraciones algunas bastante desmadradas respecto de presumir de una persona antipatriotismo, que me parece una exageración. Luis Larraín, vamos. Bueno, cuando se acusa o se insinúa que una persona tiene una actitud antipatriótica, creo que hay que ser extraordinariamente cuidadoso y hay que tener algún conocimiento respecto a qué significa, por ejemplo, manejar inversiones, el tipo de inversiones. Si a mí, no sé, me hacen opinar de arte flamenco, voy a ser muy cuidadoso y muy cauto en las cosas que voy a decir porque no soy experto en arte flamenco. Cuando alguien no entiende, por ejemplo, la diferencia entre un inversionista activo y un inversionista pasivo,
cuando alguien no entiende que una persona que tiene un patrimonio de miles de millones de dólares, digamos, recibe como producto de esas inversiones abundantes dividendos, dineros, digamos, que hay que invertir. Y como dijo el expresidente Piñera, esta sería una de cientos de inversiones que se realizaron. Inversiones no controladoras, en que él no tiene ninguna incidencia sobre la gestión de la empresa. Creo que hay que ser muy cuidadoso para hacer este tipo de acusaciones o siquiera insinuaciones. Además, ¿qué tiene que ver? O sea, el manejo del conflicto con Perú fue una cuestión totalmente profesional, entregado a los agentes chilenos, Alberto Van Claveren, ex subsecretario de la Concertación, María Teresa Infante, experta limítrofe. ¿Ah? ¿Qué incidencia podría tener las decisiones del expresidente Piñera en el curso de ese proceso como para acusarlo, como lo acusan hoy día de vendepatria en las redes sociales? Entonces, yo creo que esto es guerra sucia. Esta es una guerra sucia de gente que sin entender nada de este mundo de las inversiones está acusando a Piñera porque efectivamente ve que es una persona que puede amagar las posibilidades de política de su grupo de interés y de sus amigos. ¿No es, Pilar Molina, este flanco que se le abre a Piñera en la demostración de que él no tiene solucionado o no ha resuelto bien el tema de la política y el dinero? No, yo creo que más que el problema de él es su debilidad. No es que yo creo que él no tenga solucionado el problema, sino que es la debilidad por la cual a él lo van a tratar de sacar de la carrera política. O sea, yo creo que él tiene un tema con esto, por el hecho de tener tanta plata, de ser tan rico y tener tantas inversiones alrededor, que se le hace muy difícil, no le van a... Porque aunque no sea verdad, el daño está hecho igual. Porque a la gente lo que le están haciendo es una especie de acusación difusa, ¿eh? Que como dice Lucho, nadie entiende bien de qué se trata, porque ¿qué tiene que ver esto con el fallo de la Corte de la Haya? Él no está haciendo además una apuesta, él dice que él no sabe, tú no tienes por qué no creerle. En esa época no había una legislación que lo obligara a hacer otra cosa que lo que él hizo. Entonces no hay ninguna razón por la cual colgarlo, y sin embargo sale esta investigación que yo pensé que era exclusiva, pero tampoco era exclusiva, salió simultáneamente en otros medios. Entonces, ¿cómo algo que es una investigación exclusiva sale simultáneamente? Y lo que más a mí me sorprende, y que es lo que me hace dudar, es la reacción que ha habido, que ha sido una reacción completamente descuadrada, desmedida, desproporcionada, claro, o sea, con una virulencia, comisión investigadora, porque una vez más... Osandón dijo que era lo más grave que había visto la historia. Claro, porque sabemos que Osandón también lo quiere sacar de la carrera política, entonces por eso te digo que yo creo que él... Sebastián Piñera debe tener súper claro que esta es su debilidad, porque además hay varios fiscales bien tuertos que se van a subir rápidamente a caballo si esta cuestión llega a los tribunales. Pato Fernández. Yo creo que esta discusión parece que ya se tuvo la vez pasada y Chile parece que decidió que no le importaba mucho, pero yo creo que un multimillonario gobierne un país del porte de Chile y de cualquier porte es muy jodido, es muy complicado. Había gente que decía que Sebastián Piñera tenía también en la moneda abierta en su pantalla de computador siempre la bolsa, la estaba mirando. ¿Está en su derecho? Claro que está en su derecho. ¿Es complicado? Es complicado. Pero ya gobernó Chile. ¿Fue tan terrible? ¿O alguien le puede probar algo que en realidad él usó la influencia? Yo no tengo nada que... Para negocios propios. Yo desconozco detalle y lo que sea. Yo te lo digo como principio. Pero que una persona con mucho dinero gobierne un país, ¿a ti te parece un problema? Sí, un gran problema. Me parece un problema serio. Me parece un problema muy serio y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Me parece un problema serio porque se concentra demasiado poder en un ser humano. O sea, una persona que junto a los intereses de un país tiene que administrar una cartera de intereses propios en los que cualquier índice que se mueva en las medidas nacionales, en la política nacional, lo afecta o lo ayuda de manera significativa, es jodido. Ahora, ¿por qué? Porque se produce una sospecha tan no demostrada, yo no tengo nada que agregar en este caso, como que un tratado en La Haya podría beneficiarlo. ¿Te das cuenta lo complicado que es? O sea,
O sea, lo que pasa, yo lo encuentro delirante, o sea, perdóname, pero me parece una cabeza de pescado. Pero espérate. Una cabeza de pescado. Pero en una persona que no tiene esos niveles de dinero y de inversiones, esa cabeza de pescado no encuentra ni el menor asidero. En cambio, en alguien que tiene esos niveles de interés, sí, es jodido. Jorge Burgos. Una cosa corta, no me quiero recibir al tema, sino que una cosa a la entrevista, que sí, esa me parece súper discutible. O sea, que sostenga el expresidente Piñera que en 1988 se desligó de los negocios, Bueno, claro. no resiste ningún análisis. eso no es Como le verdad. dijimos, hay varios... Su empresa más evidente de que importante eso que no llegó a fue así. tener, la adquirieron después de esa fecha, que es LAN Chile. Entonces, realmente en esa entrevista es un agregado que solo viene a confundir las Demuestra, perdona, que él sabe que es jodido tener plata y estar en política. Pero por supuesto que lo sabe, si lo experimenta todos los días. Pero Y yo este es su no, flanco, o sea, a mí me parece que descalificar a una persona porque tiene mucho dinero es una cuestión bastante grave. O sea, él no puede entonces hacer Mucho una menos serie de grave cosas. que descalificarla por no tener. No, yo creo que igual de grave. No, porque No, el igual nivel de que- gobierno... es igual de grave. Las No, personas- no es igual. Él está obligado No es a igual. mayores ¿Por qué no? cuotas de Porque la transparencia. concentración del poder, que es uno de los temas nucleares en Chile y en el mundo hoy día, cuando tú permites que en una persona se concentren tales cantidades de poderes, es muy complicado. O sea, si tú crees que los mismos que son los millonarios debieran manejar la política y la democracia, y que los mismos que son los... el asunto... Yo creo que es una cuestión que no es A mí me parece incidente. nuclear. Y creo que uno de los problemas que estamos viendo en Estados Unidos es eso, y creo que de los problemas que se pueden Pero ver en distintas a los partes votantes en es Estados eso. Unidos no les parece Y en así. Chile, lo primero que te dije es que en Chile tampoco. Los chilenos parece que decidieron la vez pasada que esto que yo pienso no les resultaba tan Al significativo. revés, hay gente que piensa que una persona que es tan exitoso en sus negocios y que ha mostrado tanta habilidad para generar riqueza, es una persona que puede hacer que el país progrese. Pero se cuenta de que Giuliani Y eso- dijo que era un genio Trump porque no pagaba impuestos. Bueno, ya, por eso, Bueno, eso pero lo dijo eso- Giuliani. eso no digamos, es- Por eso pero que nadie, se dice- nadie lo ha dicho de Piñera. No, por Entonces- eso. No, te entonces- lo digo como ejemplo de que se Está bien. dicen muchas cosas y en todo su derecho están, y uno de sus derechos no estar de acuerdo está. La última, Pilar Pero es Molina. complicado. Yo creo que sí, que es complicado tener, por supuesto, tanto interés y tanta plata. Es complicado. Y por lo mismo yo creo que él está obligado a niveles de transparencia superiores. Porque él está expuesto, y está expuesto también a la mugre, a la crítica injusta, que lo enloden de más, que le... y yo pienso que esto, ponte tú, no me huele bien. ¿Es guerra sucia? Como Porque mezcla, sí, y mezcla la cosa el mismo día, patriótica, es como... a menos de es 2 raro. horas de que aparezca la noticia, aparezca un grupo de diputados que quiere formar una comisión investigadora, te da cuenta, digamos, Y se van a de la querellar, seriedad todas las- con que se toman su trabajo algunos parlamentarios. ¿Qué se digamos, ¿no? podría investigar? Es una duda que tengo, porque Pregúntale para la lo que tiene que Habrá que ¿En el caso de la sacar querella o en el caso a de la la gente comisión? las faltaba, comisiones investigadoras eso son es para privado. investigar el rol de la administración pública en el control de alguna cuestión. No, tendrían es para que- investigar a privado. Es un Tendrían, tema podemos tendrían preguntarle que a citar John. a Alberto Va a ser un Fanclaver link. para preguntarle si es que el señor Piñera le dio eso. una Si instrucción. lo llamó Piñera una o sea, vez. para Para preguntarle cómo iba a ser el presumir que fallo. se corrió ñato en el juicio. Claro, que corrió ñato en el juicio, exactamente. No, sí, Muy es bien. muy alambicado, pero la gente no tiene suficiente capacidad de discernimiento para entender, ninguno de nosotros la tiene, salvo que lo investigue bien, qué puede ser de cierto de esto. Por eso es que, y si te deja, te ensucia. Por eso es que dices tú A mí que me se- tocó que hace presidir igual. una comisión investigadora en el caso cuando compró acciones LAN en el periodo de blackout, que fue judicializado desde el punto de vista civil, no penal. Pero ahí lo que investigáramos el rol de la super de valores, Lógico. si había Claro. hecho su pega o no. Muy bien, el tema de Sebastián Piñera fue uno de los más comentados en las redes sociales durante esta jornada. También lo fue el reportaje de Contacto de esta noche que está disponible en T13.cl, que es absolutamente imperdible. Y el otro fue este viral que lanzaron hoy los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric. Mira. No llegó. Antes los movimientos políticos se
se fundaban con constituciones y cosas, ahora se fundan con virales. ¿Por qué hicieron esto? Giorgio Jackson, nuestro invitado esta noche. Buenas noches. Hola, buenas noches también a la gente que nos está viendo en la casa. La verdad es que fue un poco una humorada en un comienzo. ¿Pero es verdad que los confunden? Es verdad, yo no me lo explico muy bien, pero nos confunden. Nos confunden. Pero Mucho. tú eres el santo y él es el diablo. Mucho. ¿Ah? Nos confunden, no, es una picardía esa, pero nos confunden en la calle, yo creo que por el nombre, porque no creo que físicamente, pero nosotros nos tomamos de eso. Y la verdad es que yo una vez se lo comenté a un amigo que es diseñador, le dije, oye, ¿sabes qué? Todo el rato, y una vez estábamos en la calle y me dicen, bueno, Boric. Y él lo tomó y dijo, como, oye, esto hay que diferenciarlo. Y manda un borrador, después le pusimos un par de correcciones, pero nunca pensaba que se iba a viralizar tanto. La verdad era simplemente una humorada para que la gente diferenciara ahora que se está hablando. De confundir. Para que nos dejen de A confundir. ver si los dejan de confundir. Giorgio Jackson estaba en el estudio cuando estaban nuestros panelistas conversando sobre el tema de Sebastián Piñera. ¿Qué te parece eso y qué te parece la idea de una comisión investigadora en la Cámara? A ver, comisión investigadora yo no sé muy bien todavía por qué, si es que es porque había parte de la inversión que estaba en las Islas Vírgenes y por un tema tributario o porque el tema con respecto a la negociación o posible conflicto de interés con la negociación de Haya. Y la verdad es que me gustaría leer el texto que presentan los parlamentarios que se le ocurrió la idea porque ocurren muchas comisiones investigadoras que quizás no tienen tanto fundamento, pero hay que ver si es que esta tiene mérito. La verdad es que no la conozco, pero con respecto al fondo, yo considero que sobre todo la declaración inicial que hoy día salió en un comunicado de prensa y después no varía mucho en la entrevista que tú le haces, a mí me parece que es escandaloso cómo intenta de alguna manera escapar de algo que es evidente, que es el conflicto de interés. Y a diferencia de una acusación que sea civil o una acusación que sea penal, acá no, el conflicto de interés, la trampa que tiene es que es la duda. Y por lo tanto uno no tiene un argumento para decir esta persona hizo tal cosa para beneficiarse de tener esta otra cosa que, no sé, pues compartía un interés, sino que precisamente por eso mismo no hay que ser más responsable cuando tú haces una denuncia, por Giorgio, lo mismo porque creo, tú siembras la duda. Por lo mismo creo que el regular o legislar para que no hayan conflictos de interés es para evitar que se someta a ese escenario. Y en el caso cuando hoy día leemos toda la declaración y muchos lo interpretamos hacia la primera lectura, es constituir un fideicomiso ciego para las inversiones de una de las empresas que era la que invertía 400 millones de dólares versus la otra que invertía muchísimo más en otro lado. Y uno queda con la sensación de que toda la plata estaba en fideicomiso ciego. Y uno se da cuenta cuando la lee por cuarta vez que no, que estaba calculada para que el 99% de las personas, yo incluido, leyéramos como si es que estuviera todo en fideicomiso ciego. Lo que está en fideicomiso ciego es un quinto. Y que dara la sensación de que todo estuvo en fideicomiso ciego. Se supo que era una parte la que estaba en fideicomiso ciego. Pero convengamos que la redacción es tramposa. Lo que no no novedoso en el exterior. Iván, ¿sabes lo que es novedoso ahí? A propósito de lo que está diciendo Giorgio, es que dice que ¿sabes hasta por que qué? alguien se inventó esto. ¿Por qué explica esta división, que no era muy clara para los chilenos? Es porque él dice que el conflicto de intereses solo se puede producir en las inversiones domésticas. Yo no estoy de acuerdo. Y eso es discutible. Yo estoy súper en desacuerdo. O sea, Sebastián Piñera dirigió una de las mayores operaciones que quizás va a fracasar, que es la negociación para el TPP. Cualquier transacción que hubiese convenido de uno de esos 11 países, entre ellos, sin tocar suelo chileno, hubiese constituido un evidente conflicto de interés. Entonces, acá yo creo que trata de partida, o sea, decir pero convengamos que él fue más allá de lo que la ley le exigía. Es que acá no se trata de la ley. Es que él fue más allá de lo que la ley le exigía. La ley no le exigía nada. No había ley, digamos. Entonces tú estás diciendo hasta el 24 de diciembre de su mandato, acciones de Colo-Colo que operaba en Chile. Sí. Él estuvo hasta agosto con inversiones de, si no me recuerdo, Chilevisión, esto que operaba, y él estaba dueño de ese canal, estuvo con acciones de Enlan hasta 14 días después de haber estado en su mandato. O sea, la ley no le exigía nada, pero él lo hacía. Y yo creo que toda la presión pública exigía algo distinto para un presidente que controlaba, como decía Patricio, mucho poder económico y político. Entonces, en este tipo de casos, y sobre todo algo que no sé si se vio a la pasada, no lo escuché comentar en el panel, pero cuando él dice, es una inversión menor de 9 millones de dólares. Estamos hablando de la persona que quiere interpretar el deseo de los chilenos, que quiere representar a los chilenos que ganan en promedio cercano a los 400.000 pesos. Y él dice, es una inversión menor de 9 millones de dólares. Estamos hablando de 5.000 millones de pesos. Y él lo trata como si es que fueran migajas. Y eso a mí me parece que es bien conflictivo para alguien que pretende representar a la mayoría de chilenos. El problema de los conflictos de interés es que hay que explicitarlos para que queden prístinos y claro. ¿Tú tienes conflicto de interés?
Creo que no, yo tengo una declaración de intereses donde tengo un auto usado del año 2011 y creo que puse un computador, pero creo que ya está malo ese computador que puse ahí. Habría que cambiarlo. Claro, habría que cambiarlo. Pero no, ¿Y cómo has financiado tus campañas? está todo público, de hecho la ley no lo exigía, pero está público todo en la página web. De hecho, si se meten a giorgiojackson.cl hay una parte de gastos y hay un Excel con todas las donaciones que... ¿Y has recibido dinero, por ejemplo, de George Soros? Ningún peso por parte de George Soros, ni ninguna forma de financiar la campaña de esa manera. ¿Y de la familia Cueto? Pero había, De ellos sí, pero Soros declaró están que te había incorporados. De hecho, financiado, ¿no? Esperanza Cueto hizo 2 donaciones, están públicas en la página web. Y Soros declaró, una fundación de Soros, que te había pasado plata. No pasar plata propiamente tal. La verdad es que la Open Society Foundations, que quizás algunos lo conocen, generan distintos tipos de proyectos y nosotros postulamos dentro de muchos proyectos que postulamos uno a la UNDEF, que es un fondo de desarrollo a la democracia de la Comisión Europea, o de las Naciones Unidas, perdón, postulamos un fondo de la Unión Europea, de la Fundación Ford y también de la Fundación de la Open Society Foundations para desarrollar todo lo que habíamos gestado en el 2011 y plasmarlo en un documento que pudiera sintetizar el tema del proceso de reforma educacional. Y eso lo postulamos y nos adjudicamos un fondo que era básicamente un fondo concursable, que es bastante distinto, que es bastante distinto a otra cosa. Admiro múltiples proyectos Perdón, financiados por la... Pato, Las democracias de muchas partes le deben mucho a la ayuda de la Open Society Foundation, ¿no? Han ayudado desde a proyectos periodísticos democratizadores hasta... Ciper Chile entre ellos. En América Latina, no solo en Chile, de manera que yo no tendría tanta vergüenza si es que ayudaron a que el movimiento estudiantil generara en algún minuto más expectativas. Pero te quería pasar a otra cosa. Este viral avisa de alguna manera un movimiento conjunto entre tú y Gabriel. No entre nosotros. Bueno, entre lo que ustedes encabezan o lo que ustedes representan, ¿y de qué estaríamos hablando? A ver, a nosotros nos encantaría, y ese es el proceso que estamos discutiendo, entre distintas fuerzas que han emergido tanto al calor del movimiento estudiantil o de las distintas disputas de los movimientos sociales, como también de otras fuerzas que se han ido acercando, que quizás no era propiamente lo estudiantil, sí de lo ambiental, sí de lo regionalista, sí de otros movimientos ciudadanos que queremos ser alternativas para todas las personas que ya está el antecedente a la vista. O sea, tuvimos una elección y hay un rechazo tajante a las alternativas políticas que existen y por lo tanto quienes nos apasiona lo que hacemos, yo me imagino que muchos de los que están metidos en política, incluso en los partidos, les apasiona, pero quienes nos apasiona y estamos recién ingresando a este sistema y no nos sentimos reflejados por los valores que han transmitido y las prácticas que han transmitido los partidos en el tiempo en que nosotros hemos venido participando, creemos que tenemos no solo la responsabilidad, sino también las ganas de querer construir algo distinto. Así que estamos, por así decirlo, pololeando. Estamos pinchando. Ya, estamos andando. Y si sacamos para atrás, o sea, no lo hacemos evaluando como las prácticas anteriores, etcétera. ¿Qué es lo nuevo que trae esta alianza? A ver, de partida, mientras las coaliciones se baten a partir del People Meter, viendo quién es el que más marca para ver quién es el candidato o candidata, pero hasta ahora suenan puros candidatos, y detrás de ese candidato ver qué es lo que se puede armar coherentemente, o quizás no coherentemente, pero en un programa, se pone desde mi punto de vista la carreta delante de los bueyes. Nosotros estamos haciendo un proceso que es totalmente al revés. Primero estamos armando un congreso estratégico en el cual cada organización, cada espacio de trabajo que ha venido desarrollando durante un tiempo su visión, logre decir cuáles son los objetivos que quiere en el caso de que existan distintas candidaturas del año 2017. A partir de eso, decir, nos gustaría estar con estos otros, cuáles serían las condiciones, cuál sería el proceso de elección democrática de nuestras posibles candidaturas y así sucesivamente. Estamos en ese proceso. Y si logra cuajar, bienvenido, pero hay algo que no nos gusta mucho, que es la idea de poner como la elección como un fin en sí mismo. Para nosotros es más bien un medio. Y si podemos ponernos de acuerdo entre fuerzas que, la verdad es que hacia afuera tenemos nimias diferencias con un Chile tan mercantilizado como el nuestro, la verdad es que enhorabuena y poner... No está claro que sea... No está absolutamente nada zanjado, estamos intentando ponernos de acuerdo y yo creo que si nos ponemos de acuerdo podemos ser una real amenaza al bipartidismo que existe en nuestro país. ¿Al bipartidismo o a la izquierda amenazan ustedes? Porque la mirada que hay desde afuera es que ustedes están a la izquierda de la izquierda.
Y la teoría de Fernando Hacha, que siempre la dice, es un panelista mío mañana en la radio. ¿Suyo? Siempre dice, no es mío propio, de mi pero corazón. es de su programa que está en la Radio Agricultura. Y Era que me para que toca lo mañana, nombrara, era para siempre que dice nombrara que la si radio. el Partido Socialista no se izquierdiza, bienvenido sea entonces este Frente Amplio al cual ustedes le pidieron además que lo dirigiera, pero para eso tenía que renunciar al Partido Socialista. ¿Tú te sientes a la izquierda, de la izquierda? A ver, creo que el eje izquierda-derecha es insuficiente para el periodo en el que estamos viviendo. Es significativo, por cierto, la definición trabajo-capital es una definición importante. En esa vereda nosotros nos paramos desde la vereda izquierda. En el eje, no sé, pues, Estado-mercado, nosotros creemos que para la situación actual de nuestro país, que está absolutamente mercantilizado los derechos sociales, si no puedes pagar, básicamente no tienes acceso a la mayoría de los que deberían ser derechos sociales, nosotros creemos que tiene que estar mucho más presente el Estado, garantizándolo. Ahora, hay otros ejes que yo diría, y disculpen la expresión, me van a retar después por haber dicho esto, pero que son ortogonales a estos ejes, porque no se cruzan. Suena rara la palabra ortogonal, pero... Es que son ortogonales porque no son Estudiar ingeniería, hay que estudiar matemáticas. La primera mitad de la palabra me confunde. ¿En qué eje está el machismo y el feminismo? ¿En qué eje está el autoritarismo y la democracia? ¿En qué eje está el extractivismo y el ecologismo? Hay izquierda que ha sido extractivista y hay derecha que ha sido extractivista. Hay izquierda que ha sido machista y homofóbica y hay derecha que es machista y homofóbica. Hay izquierda que ha sido centralista, hay derecha que ha sido centralista. Entonces, la verdad es que hay muchos ejes que para nosotros estamos teniendo esa discusión porque, obviamente, y te lo digo, nos paramos en una vereda, un domicilio, pero no queremos que se agote ahí la discusión y creemos que las indefiniciones de los distintos bloques políticos ahora dan mucho espacio para representar a la ciudadanía. Perdón. No es suficiente este eje izquierda y derecha. ¿Qué es lo que falta para que este pololeo entre el movimiento de Giorgio Jackson y el movimiento de Gabriel Boric cuaje? ¿Puede el Partido Comunista cuajar? Son más otros movimientos los ¿Puede que el Partido están. Comunista cuajar también en una cosa como esa? A ver, la verdad es que no sé. Eso habría que preguntárselo a otros, o sea, a ellos mismos, a los otros partidos. Y dijo que lo estaban esperando con los brazos abiertos. Nosotros lo que Pero hemos este venido... es Jackson, no es Boris. Yo sé, pero... No, pero están juntos pues, en este A ver, momento. estamos intentando tener una conversación. Lo que hemos querido llamar hasta ahora a esta conversación O sea, si incipiente, y los medios le han puesto, es complicado. se llama Frente Amplio. Para que sea amplio, por cierto que no puede estar radicado en un extremo marginal, tiene que ser amplio de verdad. Pero esa Y ahí hay etapa, perdón, distintos esa etapa que ustedes están ahora iniciando, aparentemente, ¿no requiere, Giorgio, un cambio respecto a lo que han hecho hasta ahora? Porque hasta ahora nosotros sabemos mucho lo que a ustedes no les gusta de la sociedad chilena. Muchos no. Pero no sabemos cuál es el proyecto de ustedes para la sociedad chilena. O sea, ¿cómo piensan ustedes que se crea riqueza en un país como Chile para efectos de lo que necesitamos y de lo que se ve día a día en la población, que es que aspiran a mejor calidad de vida? No sabemos nada de eso. ¿Cuándo empieza esa etapa? Porque se supone que ustedes han sido una voz importante en el último tiempo, pero que no han logrado todavía plasmar una plataforma que le ofrezca a la gente, bueno, lo que nosotros queremos hacer es esto. Lo más parecido a eso que tenemos es el actual gobierno, donde ustedes participaron, por ejemplo, en la reforma educacional. Entonces, pero no tenemos idea qué otras cosas quieren hacer ustedes. ¿Cuándo empieza esa etapa? Te puedo partir enviando el programa que presentamos desde mi candidatura el año 2013. Te lo mando apenas salgamos a correo que me des. Sí. Lo podemos subir, lo podemos colgar. Está en la página, de hecho lo puede ver. Toda la gente que está ahora puede meter giorgiojackson.cl o creo que es programa.giorgiojackson.cl y van a ver todas las propuestas en distintas materias para esa idea de país que desde tu punto de vista todavía no empezamos a construir, pero al menos ya hicimos un esfuerzo importante el año 2013. Una cosa es hacer un documento y otra cosa es que tú me digas en nuestro cuál es la esencia de tu proyecto. Por eso, nosotros tuvimos un congreso ¿En qué lugar del mundo hay algo parecido a lo que tú propones para Chile? Por eso te digo, nosotros tuvimos también un congreso ideológico, en el cual, después de hartas conversaciones bien interesantes, redactamos ciertos votos políticos, por así decirlo, y los tenemos puestos en nuestra página web, que se llama revoluciondemocratica.cl, que es el partido que fundamos ¿Cuáles son especialmente relevantes? ¿A qué se parece? Son muchas, por eso le invito a la gente que pueda revisarlo, están en la página web, pero... ¿A qué parte del mundo se parece? Es que yo... Pero en cosas concretas, por ejemplo. Tú tienes la oportunidad primero planteamos el rol del Estado en términos de generar un bienestar en la población que hoy día un Estado neoliberal, como hemos caracterizado el chileno, no es capaz de ofrecer.
¿Ya? Eso significa, por cierto, una mayor cantidad de concentración en la riqueza a través de sistemas redistributivos del ingreso, de la riqueza, y poder garantizar, no sé, pues salud, educación, vivienda, un sistema distinto de pensiones que vamos a lanzar probablemente esta o la otra semana, una propuesta en esa materia. Y eso solamente desde el partido en el que punto de vista de distribución, yo punto de vista pertenezco. de creación de riqueza, porque de distribución está claro que tiene todas esas críticas, ¿no? La creación de la riqueza, desde nuestro punto de vista, se da mientras más desconcentración de riqueza hay. Mientras siga concentrado el modelo productivo en nuestro país, que es extractivista, que le intenta, como lo dice Gabriel Palma, que es economista de Cambridge, que es bien reconocido por su estudio de la desigualdad, pero también con respecto a los modelos desarrollistas, él plantea que mientras... O sea, ustedes no son desarrollistas, digamos. Él plantea al revés. No son extractivistas. No, él critica mucho el modelo chileno porque dice, los empresarios chilenos son rentistas del capital y no le quieren agregar, como por ejemplo los asiáticos, como por ejemplo en otras partes del mundo, procesos de innovación, investigación y desarrollo. Ya, o sea, en Asia tú ves un modelo, por ejemplo, ¿dónde? Es que en por Singapur, eso ves en Malasia, como reduce, trata de reducir. Él trata de hacer esa comparación. Tú tienes por un lado estado de bienestar en el norte de Europa, que permiten dar ciertas garantías para poder construir por sobre ellas. Yo creo que tenemos que ir por distintas etapas. Ahora, Johnny Jackson, ir quemando etapas. Perdona la introducción. Perdona, Pilar. ¿O no? La construcción de lo que sea tiene que pasar por distintas etapas, entre otras la práctica política. Claro. En el próximo año va a haber elecciones. Tú has dicho que Alejandro Guillé, Ricardo Lagos no te representan, que son gente que, en fin, la has calificado de distintas maneras. Pero eventualmente, en términos de práctica política real, llegado, enfrentado a una definición en segunda vuelta, por ejemplo, con Lagos o con Guillé, ¿qué es lo que harías? A ver, de partida... Con Lagos o Guillé por un lado, digamos. Sí, yo creo que nosotros tenemos el desafío, si es que esto resulta, lo que estamos tratando de construir, de que esas no sean las dos alternativas para el Chile de 2018-2022. O sea, yo creo que si es que creemos que tenemos una alternativa, no podemos hoy día, a priori, reducir a dos opciones algo que creemos que tiene que abrirse. De acuerdo. A nosotros nos gustaría ir a disputar, en el caso que así lo decidamos, y no tener que escoger entre esas dos alternativas. Lo que pasa es que para eso tienen que llevar a la gente a votar. En Providencia, donde tú apoyaste a la candidata Josefa Errázuriz, Josefa Errázuriz perdió 12.000 votos, 12.000 personas que no fueron a votar. Y tenemos que hacer una autocrítica de eso. Tenemos que ver qué pasó, tenemos que analizar. Para nosotros fue una experiencia de mucho aprendizaje lo que pasó. De hecho, RD fue el gobierno Exacto. en la y yo creo que hay avances gigantescos en todo lo que fue, al menos lo que nos tocó ver de más cerca, desde la Secretaría de Planificación, ver aspectos con respecto a la movilidad urbana, la planificación urbana con otras comunas. Yo creo que hay cosas interesantísimas. Y está difícil llevar a la gente a votar. Muy Siendo difícil, así las cosas, muy difícil. es razonable pensar en un escenario de segunda vuelta donde Lagos o Guillé estén, o a lo mejor algún otro similar. A ver, ¿por qué te digo que es complejo un escenario de esa naturaleza? Porque tanto Guillé o Lagos, que yo creo que representan de manera distinta, por así decirlo, almas o estilos dentro de la nueva mayoría. Yo creo que la nueva mayoría tiene un problema bastante estructural en su diseño, y aquí quizá Jorge podrá o complementar o estar en desacuerdo. Pero lo que pasa es que no tiene proyecto unitario. Lo que hicieron a través del programa de gobierno para estos 4 años, que yo al menos en una segunda vuelta me sentí invitado a un proyecto de transformación, es que detrás de las ambigüedades de los titulares existían diferencias ideológicas y programáticas de fondo. Y por lo tanto abusaron de esa ambigüedad para invitar a la mayor cantidad de votantes, siendo que sabían que al interior no tenían mayorías, o sea, no tenían acuerdos. Entonces, tenían una mayoría abundante en las dos cámaras y no fueron capaces de ponerse de acuerdo en leyes, por ejemplo, en una reforma laboral, que tuvieron tramitado cuánto tiempo hasta que salía casi nada, que después fue votado por el Tribunal Constitucional, pero por favor, o sea, tener que ir a conseguir los votos de la derecha cuando no los necesitaban para una reforma tributaria, yo creo que fue uno de los momentos donde más se tensionó, y luego de ahí en adelante ha venido puro delitamiento. ¿Cuál es tu lectura? En Santiago, que es tu distrito, se perdió la alcaldesa. A ver, no es mi distrito, me toca representar ese distrito, pero yo no soy dueño de ningún distrito. Bueno, pero es tu distrito, se supone que... El lenguaje muy parlamentario. A la alcaldesa que es de izquierda perdió. Después en el distrito de Camila Vallejo, que es la Florida, ganó el Carter, que era de la UDI. Después en el distrito
favorito de Boric en Punta Pero no Arenas. sé si tú sabes, Pilar, que las funciones parlamentarias Por son primera distintas a vez las gana funciones la derecha. No, yo te quiero de los preguntar. alcaldes. por si Espérate, acaso. ustedes sacaron 62.000 votos, el 1.4%. Evópolis, que es otro partido nuevo, tan nuevo como ustedes, sacó 150.000 votos. Entonces, y se supone que ustedes son como la gran novedad, ustedes son los mejor calificados. Entonces, uno esperaba como que realmente no sacaste ningún concejal. 10. Ningún alcalde. ¿Y 9 concejales? 10. 10 concejales. Entonces uno decía, gran novedad, uno esperaba un resultado. ¿Ustedes esperaban más de esta elección? Nosotros te reconozco que esperábamos más. Ahora, sin perjuicio de eso, nosotros hicimos una apuesta en 16 comunas, de las 345. En esas 16 comunas tuvimos un porcentaje promedio en alcaldes de más del 16%, como fuerza, ¿ya? En términos de concejales tuvimos un promedio de más de 9, casi 10%. Entonces, no sé, si es que uno compara y divide el número de candidatos por la cantidad de votos, fuimos lejos la mayor fuerza, más que la UDI, más que la DC, más que cualquier partido. Porque nuestros candidatos fueron arraigados en los espacios locales y tuvieron más votación que cualquier otro. O sea, en términos de partido, nuestro promedio por candidato fue lejos del mejor. No digo que con esto tengamos todo superado, hay miles de desafíos, tener más cuadros políticos en los distintos territorios, no podemos estar solamente en 16 comunas, tenemos que salir a distintas partes de las regiones, pero yo creo que la estadística puede generar distintas interpretaciones, y nuestra interpretación es que tenemos que aprender muchísimo de la experiencia a esta primera apuesta municipal. Pero de ahí a decir que fue algo catastrófico o decepcionante, para mí no. Para mí hay varias cosas que nos tienen bastante... Jorge, una pregunta, pero más allá del proceso programático que han iniciado con otras fuerzas, del pacto que quieren formar, que tiene un tiempo, perfecto, pero el supuesto hipotético, pero razonable, que no sea todavía la oportunidad electoral en la elección del 2017, que es una posibilidad no descartable, que sea la de otros. Sin embargo, mi pregunta es respecto de la centroizquierda, que el candidato que termine llevando la centroizquierda. ¿Qué posibilidades hay de buscar, voy a decir una palabra que le suele no gustar a los muchachos jóvenes, pero yo creo que es muy importante para la gobernanza, de buscar acuerdos en ciertas cuestiones? Yo creo que este país necesita recuperar acuerdos, visiones comunes. Por ejemplo, tú decías, cuidado con la economía que han venido produciendo los gobiernos de la conservadora nueva mayoría, pero hay que buscar un derrotero económico. ¿Están disponibles para un acuerdo? Están disponibles para buscar acuerdos que le den gobernanza, le den posibilidad de desarrollo, de crecimiento al país. Es un tema central para la política, aún naciente, como usted. A ver, primero, con respecto a la carga de las palabras. Tú decías, Jorge, que no nos gusta mucho la palabra acuerdo. A mí me encanta la palabra acuerdo. Qué bueno. Cuando hay acuerdos. O sea, es que eso se ha pervertido mucho. Se ha tratado de decir que lo del 90 al 2000, qué sé yo, 6, fue la política de los acuerdos. Mentira, era la política de la confrontación de ningún acuerdo y tener que llegar al punto medio entre dos posturas. Era la postura del chantaje. Eso no es la política de los acuerdos. A mí me encantaría... Los acuerdos no es llegar al punto medio entre dos posturas. A mí me encantan los acuerdos, los consensos, como por ejemplo la Declaración de los Derechos Humanos, como cosas... Pero cuando son puntos medios donde al final nadie queda conforme, llegamos a un Frankenstein, como el modelo chileno, yo no me siento correspondido. Entonces, ¿qué es lo que buscaría? ¿De dónde se agarra para llegar a un acuerdo cuando con mayoría en ambas cámaras, la nueva mayoría no fue capaz de pasar leyes tan... Sí, porque tú tienes razón un punto ahí, o sea, había un desacuerdo. Como la reforma laboral. Oye, pero por cierto que había un desacuerdo, pues. ¿Cómo que yo para una pregunta como para ver el escenario en el que se está moviendo esto. Tu diagnóstico del momento presente y de los años, de la década o las 2 décadas anteriores de Chile, ¿es cuál? Chile está bien en grande, no me estoy metiendo ni siquiera en detalles como en qué consiste el malestar, nada de eso. Chile es un país que está muy mal, Chile es un país que ha vivido un proceso de degradación, Chile es un país que ha traicionado desde la recuperación de la democracia hasta hoy día lo que debió ser su historia. Te lo pregunto en general, Chile es un país que tiene somos de lo peor de América Latina o de lo mejor, que lo ha hecho mejor o peor. Somos, más o menos, ¿cuál es el estado de situación de este país para ver cuál es el nivel de cambios o de correcciones que hay que hacer?
creo, yo no soy experto ni en historia ni en ciencia política, pero desde mi interpretación, Chile es un país que se conformó con que un puñado de personas tomaran decisiones por el resto y que producto de esa toma de decisiones el crecimiento del país llevó a un aumento de la riqueza, pero concentrada en muy poco. Producto de eso tenemos hoy día más del 30% de los ingresos acumulados en el 1% de la población, que es uno de los más altos índices de desigualdad que existen en el mundo. Mucho menos pobres también. Y creo que eso genera mucha frustración. Porque al final es la vieja dicotomía, ¿no? Capital-trabajo. El capital, como lo dice Piketty, ha ido creciendo mucho más que los crecimientos de los países. Y que el 40% de los pobres sean el 11 hoy día, ¿qué te dice? Me dice, uno, que estaba bueno actualizar la medida de pobreza, porque obviamente que va cambiando y eso es algo que nadie se podría... pero la disminución de la pobreza, que ha sido un fenómeno en Chile. Nadie nunca podría estar en contra de que se disminuya la pobreza, es una razón para alegrarse. La pregunta es si es que es suficiente. No es la pregunta si es que es bueno o no. Yo creo que en términos relativos, si es que uno compara 40% pobreza, 11% pobreza, todos podríamos decir dedos arriba. La pregunta es si es que eso es suficiente. No. Y esa es la pregunta para mí relevante. Si es que hay causas y efectos correspondientes al modelo de desarrollo que intrínsecamente genera desigualdad, o es porque es lo máximo que puede dar cualquier tipo de modelo esta reducción. Yo creo que ese es el debate. No, yo te digo por la valoración, porque un modelo que ha sido capaz de destruir la pobreza a esa velocidad y que ha sido un ejemplo en el mundo de Latinoamérica, todo el mundo habla del modelo chileno, ¿dónde está la valoración? Que aquí se ha sido capaz de construir una clase media muy fuerte. Se habla de manera encontrada también del modelo chileno. Espérate, con abdicación. Pero en esa área hay no. muchos países que han bajado prácticamente la pobreza y no necesariamente son modelos. En la reducción de la pobreza y la construcción de la clase media, que este país es otro. Entonces, cuando uno ve solo lo negativo, digo, ¿dónde está la valoración de sacar a la gente de los campamentos cuando uno solo habla de desigualdad? Sí, hay muchos campamentos actualmente. Todavía hay. Y vino el rebote porque la población, a ver, cuando los estudiosos de la pobreza o de la desigualdad te muestran que existe un porcentaje de gente que puede haber salido de la pobreza, pero que está en condición de vulnerabilidad, es decir, que puede el día de mañana entrar a la pobreza o salir, que es lo que ha estado pasando en este tiempo. Eso para mí no es bienestar. Que no ha crecido la economía. No, en este tiempo en general. En este tiempo que no ha crecido. La vulnerabilidad estuvo también en los 90 y la vulnerabilidad también estuvo en los 2000. Hay mucha gente vulnerable. Está ahí, está presente porque están en el límite donde si es que la ficha de protección social te dice que tenías una tele que te compraste. El tema es cómo seguimos creciendo. Seguís arriba ¿Cuántas personas trabajan por favor. en tu Giorgio familia? Jackson, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Eso es todo. Nos cortaron la discusión. Fue rápido, disculpen, pero tengo que cortar la discusión. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día, Giorgio. El diputado Giorgio Jackson, invitado esta noche en Buen Chileno. También nuestro auspiciador, ¿sabías que si hubieras cotizado desde que existen las AFP aproximadamente un 75% de tu ahorro acumulado sería rentabilidad? Por eso, la elección de tu AFP es clave. Cuprum lleva 35 años haciendo crecer los ahorros de sus clientes y es el único número 1 en rentabilidad desde que existen las AFP. Elige bien, elige Cuprum. La pausa y estamos de vuelta con la última parte de Buen Chileno acá en el Toma ¡Que viva Cuba! Cuba está viviendo un momento histórico y la periodista Sol Layton la recorrió durante un mes de punta a punta para traernos una visión íntima de la gente y la geografía de la isla más famosa del mundo. El dinero que hay aquí no vale nada. Uno se alegra aquí en Cuba. En un viaje imperdible, cargado de sueños, playas y sol. Millones de pensamientos contradictorios que te hace tener esta isla y este país por segundo. La última Cuba, en Sábado de Reportajes Tarde, muy pronto por el 13. El tratado con Chile es muy positivo para la gente de Estados Unidos. Es muy positivo porque genera beneficios no solamente en un flujo de negocios para Estados Unidos, pero también beneficios para la gente de Estados Unidos. La democracia, la deliberación es importante. Las palabras son imperfectas o son muy hermosas y no se le trata nuestra realidad, pero tiene que haber un juego entre la realidad y la palabra. Y Trump es como la destrucción de eso. Edición
Dicen el Mundial chico, pero solo llega a los grandes. Se juega a más de 17.000 kilómetros, pero con el 13 estarás dentro de la cancha. Se llama Copa Confederaciones. Solo participan los campeones. Y el sábado 26 de noviembre, desde Kazán, Rusia, conocerás a los rivales directos de La Roja. Sorteo Copa Confederaciones Rusia 2017. Por el 13, canal oficial. Jugamos con el corazón. Esta semana en Síntomas Chilensis descubriremos uno de los más hermosos e inciertos viajes que inician las mujeres, el embarazo, y cómo este proceso puede cambiar el cuerpo de una mujer para toda la vida. Seremos testigos de la historia de Miriam, una joven que acaba de ser madre y no acepta aún este nuevo cuerpo en ella, llenándola de inseguridades y de miedos. Además conoceremos los terribles efectos de la incontinencia urinaria y cómo este mal silencioso afecta a las mujeres. Diana es una mujer fuerte, que tiene un novio que la ama y una familia que quiere que se case. Me urge ya tener nietos, quiero un varón en esta casa. Pero se va a encontrar de frente con el amor verdadero. Ese jinete no lo hace tan mal, ¿eh? Y será la persona menos indicada. No me diga que trabaja aquí. Así es, aquí trabajo. Guapa. Y ahora, aunque el novio trate de apurar las cosas... Mi amor, esto es para ti. Ese loco te gusta. Es demasiado tarde. Su rebelde corazón ya tiene dueño. Tengo que confesarle algo. Diana es la mayor de Las Amazonas. Gran estreno del lunes a viernes. Después de Tele 13 tarde. Por el 13. AFP Cupro, único número 1 en rentabilidad, está presentando En Buen Chileno. En Buen Chileno por el 13, noche de lunes, transmisión conjunta con T13 Móvil y con Tele 13 Radio. La última parte del programa, la joyita de la semana, Jorge Burgos. Muy internacional y muy pesimista a mi juicio de lo que viene, el triunfo de Donald Trump. Yo creo que las primeras medidas que ha tomado, no medidas, sino que algunas señales con quién se ha reunido, cómo elige el nacionalismo europeo para que sea su contraparte, la amenaza de expulsión inmediata de 3 millones de personas, nada bueno nos espera, así que sugiérémonos. Y una nacional, yo quisiera felicitar al gobierno con la claridad que ha tomado el tema del reajuste... ¿Al gobierno de Chile? Al gobierno de Chile, al reajuste, a la presidenta de su ministro de Hacienda, fundamentalmente. Cómo han sido capaces de vencer la presión de una huelga ilegal, brutal para la ciudadanía, por cuidar lo que hay que cuidar, que es la disciplina fiscal. Me parece muy bien que lo haya hecho así. Es lo contrario al populismo tan rampante en nuestro continente. Pilar Molina, la joyita de la semana. Es el vaso medio lleno, pero yo creo que, claro, es una mirada positiva, pero francamente lo que está pasando en este país es que todas las semanas nos superamos en la decadencia. Yo encuentro que hay un ánimo de decadencia que no puede ser posible, que llevamos desde el 9 de octubre con el sector público movilizado, y es la ciudadanía con la que tanto nos llenamos la boca la que es rehén de un sector público que la tiene en sus manos, que no les da los servicios, que son monopólicos, que están en manos del Estado, que no tienen alternativa y que son rehenes de personas que están pidiendo grandes reajustes, porque hoy día se bajaron a 4%, ¿no es cierto? Y resulta que esas 0.8, las 8 décimas, son 2 veces el alza de la pensión solidaria, 2 veces, son 320 millones de dólares. Tenemos un gobierno ausente. Tú dices, hay que empezar a descontar sueldo. Tú dices que... Bueno, pero no los descuentan finalmente. No los descuentan. Entonces, es re fácil llenarse la boca con la ciudadanía y tienes la ciudad sucia, una presidenta que está afuera, una ministra del Trabajo que está afuera. Y por tercera vez la semana pasada, sus propios partidarios, teniendo mayoría en las 2 cámaras, sus propios partidarios le rechazan el reajuste. Entonces tú dices, es un test de ineptitud superado solamente por ellos mismos. Pero reconoce al punto al gobierno, que es capaz de mantener la disciplina fiscal. Entonces tú quieres que le ofrezcan un 5. Patricio Fernández. Tiene que ser capaz de mantener demagogia y populismo. Patricio Fernández. Demagogia y populismo. No me grites. Pato Fernández, la joyita de la semana. No, yo vengo, quiero plantear el alivio que me significó pasar el fin de semana en Puerto Ideas, en Valparaíso,
donde en vez de ver qué es lo que pasa en determinados ámbitos muy pequeños de confusión, se trató de entender a través de la literatura, la filosofía, el periodismo de calidad y algunas discusiones que trascendían fronteras, más o menos en qué estaría el mundo y en qué estaríamos nosotros en un contexto un poco más general, más grande, más amplio y con más oxígeno. Y diría que fue amistoso y feliz. Mira qué buena. Luis Larraín, ¿la joyita de la semana? Yo creo que la joyita de la semana son 7.000 personas, 7.000 usuarios del sistema público de salud, que después de meses y meses de espera para poder ser programados en una cirugía, han sido postergados en estos días de paro ilegal de los trabajadores de la salud. Hay 7.000 personas que después de mucho esperar tenían programada una cirugía y que esa cirugía no se ha realizado por la insensibilidad que hay en quienes decretan un paro ilegal. Una joyita en palabras de Luis Larraín. Luis Larraín, Pilar Molina, Pato Fernández, Jorge Burgos, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar en Buen Chileno. Esta noche por el 13, transmisión conjunta, ya lo decíamos, con T13 Móvil y Tele 13 Radio. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Diana es una mujer fuerte que tiene un novio que la ama y una familia que quiere que se case. Me urge ya tener nietos, quiero un varón en esta casa. Pero se va a encontrar de frente con el amor verdadero. Ese jinete no lo hace tan mal, ¿eh? Y será la persona menos indicada. No me diga que trabaja aquí. Así es, aquí trabajo. Guapa. Y ahora, aunque el novio trate de apurar las cosas, Mi amor, esto es para ti. Ese loco te gusta. es demasiado tarde. Su rebelde corazón ya tiene dueño. Tengo que confesarle algo. Diana es la mayor de Las Amazonas. Gran estreno del lunes a viernes, después de